Hola, 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 hola. Olis, hi, bienvenidos a la presentación del libro de Flor Negra. La verdad es que es un gusto tenerte aquí. Vamos a hablar pues acerca de este libro que la verdad está muy, muy interesante. Yo sé que les va a gustar. Y pues platícanos, Jai, a ver, dale un poquito de introducción al libro como si hipnosis. El libro es una novela histórica. En cuanto al género literario, podríamos decir historia de principios del siglo XX. ¿Quiénes son los protagonistas? Aquí, de parte de Corea, son los coreanos que en busca de un futuro se dirigen hacia México, hacia Yucatán. Los coreanos van a Yucatán, van, mejor dicho, a las haciendas enequeneras, porque de parte de Corea también tiene otra historia muy triste. Corea aquel entonces estaba entre China, Rusia, Japón y otros países occidentales. Y en caso de Asia, Japón era un país muy poderoso gracias a su reforma que se dio a fines del siglo XIX. Para poder vender sus productos, ellos necesitaban llegar al continente. Entonces, Japón, nuevo, nuevo poder de Asia, a fines del siglo XIX ya había derrotado a Qing, China, y a principios del siglo XX había derrotado a Rusia. Mm, Entonces, Japón estaba aliado aquel entonces con Inglaterra. Inglaterra era enemigo de Rusia. Entonces, el enemigo del enemigo es mi amigo. Según esa teoría, Inglaterra y Japón estaban unidos. Corea, una península, estaba también sufriendo por varios problemas, más que todo por el enfrentamiento por la hegemonía del poder entre la esposa del rey y el padre del rey. Y Japón pudo aprovechar esa situación. Había también mala cosecha y los coreanos necesitaban buscar algún lugar para poder seguir adelante. Y en eso les llega la noticia de Hawái, a donde habían Hawái. ido ya los coreanos a las grandes plantaciones de Hawái. Y creyendo que México era otro Hawái, los Mm. coreanos suben al barco y llegan, pero lo que les esperaban era otra cosa. Esta novela está enfocando la agonía del pueblo coreano y al mismo tiempo de parte de los mexicanos, cómo los veían a los coreanos. En lo que dices, como todo esto contexto histórico, ¿no? Que llevó a estos coreanos, digamos, ahora sí a buscar esa oportunidad, porque ellos realmente lo que querían era esperanza. Claro, Realmente lo que querían era, pues, tener oportunidad, ya que veían que en su hogar había, pues, violencia, ni siquiera tenían comida segura, ni siquiera, o sea, todo el contexto histórico que tú me estás compartiendo, que nos estás compartiendo, y que realmente hay, y que realmente, pues, lo vivieron ellos, y cómo pues ellos dicen, okey, cómo te lo narra, ¿no? También, y cómo te lo describen en el libro, que es, pues, esa esperanza de ellos de viajar a otro lugar que es desconocido, porque ellos realmente no tenían ni idea. Decían: "Okey, vamos a ir a un México, a un tal México, no tengo la menor idea de cómo es, pero ahí va a haber comida, va a haber dinero", incluso la ilusión, ¿no? De cada uno de los personajes, de qué es lo que uno va a hacer cuando llegue a esa tierra prometida, claro, cuando, sí, digamos, tengan su trabajo, sus riquezas. Y pues así. efectivamente, como tú lo dices, ¿qué pasa? Llegan a Yucatán, a México, me parece que un 1905 Sí, llegan y lo que sucede es que los engañaron. Realmente, trabajo sí había mucho, en eso sí tenían razón, pero digamos, pues riquezas, de que iban a poder hacer su vida lejos a lo que era en Corea, lo que estaba sufriendo en ese entonces, pues realmente es que no fue mucho. Incluso, pues esa libertad, ¿no? Pagaron con esa libertad que tuvieron que ser prácticamente esclavizados, obreros también de esta planta que es
Enneken, bueno, la planta enequera, que es precisamente como utilizada para hacer soga, como en ese entonces, también el mercado como que lo demandaba. ¿Y qué es lo que Claro, querían también claro. estos hacendadores? ¿No? Era como, pues, obra de mano barata, y vieron la oportunidad de que, oye, pues, a lo mejor en China ya no se puede. Ujú. Okey, en China ya no podemos, pero ¿sabes qué? Pues tráete a unos coreanos. Ahí está. Hace negocios, pues, negocios con ellos, los venden, y ahí tenemos también esta parte que es la premisa importante de esta historia y de este libro, que vamos a encontrar en Flor Negra. Ya dijimos por qué se vieron en la necesidad, en todo el contexto histórico que estaban viviendo, por qué se vieron la necesidad de viajar a ese lugar. También algo que creo que es como también interesante aquí, pues, es acerca de la inmigración, ¿no? Creo que es una parte muy clave que sucede y que seguirá sucediendo de esa parte de esperanza de tener una mejor vida. La historia humana es Mm. una peregrinación. Con tal que exista la vida humana, siempre estaríamos andando en busca de algún lugar mejor que acá. Mm. Y siempre con una ilusión. Allá podré hacer mejor, allá podré vivir mejor. Esta es Flor. Lo Mm. que pasa es que en caso de los coreanos que han ido a Yucatán, han ido en busca de una flor que no existía, que es flor negra. El autor mismo una vez hablando conmigo, él dijo, cuando yo le pregunté, ¿por qué flor negra? El título. Y él dijo, porque no existe en las flores, hay todos los colores menos negra. Claro, decimos rosa negra, pero en realidad esa rosa no es tan negra, negra, sino Ah, no, rosa muy oscura. muy oscura. Claro. Y, de hecho, qué bueno que me lo compartes, ajá, porque de la mano tenemos, tanto lo que sabes del título y tanto lo que, pues, tal cual el autor por qué lo puso. Y realmente Mm, yo sí quiero compartir mi interpretación de lectora, que, pues, digo, mm, tal cual eso siempre está. Y yo me imaginaba que era flor negra por la flor o sea, de Enequén, donde estaban trabajando. ajá. Yo pensaba que era flor negra por precisamente por lo oscuro, ¿no? A referencia a lo oscuro, a lo que ellos estaban viviendo ahí, que eran, pues, prácticamente esclavizados, eran Ah, obreros. Entonces dije: ajá. "Bueno, al final era flor negra por ese trasfondo oscuro que llegaron y los engañaron". Nunca imaginé que fue algo porque, pues sí, o sea, los llevaron a algo que no existió, que todo fue una ilusión que los también esta parte de los coreanos que van en el barco, pues, en todo momento traen el deseo, la ilusión, pues, la esperanza y muchos, pues, te narran, ¿no? Lo que cada uno quiere hacer, lo que cada uno aspira. Entonces, pues, a la llegada yo dije: "Ah, Flor Negra es eso", como el trasfondo de todo lo oscuro que, pues, que ahí estaban Pero, viviendo cuando llegaron a Yucatán. pero Ari, una cosa, el escritor escribe y cuando ya sale, ese libro es de los De los lectores. lectores. Ay, qué bonito, sí. Sí, es Es que es cierto, tuyo. es cierto. Claro, tu interpretación también es correcta, Ujú. muy, muy, muy acertada, Ah. pero el novelista dijo que por esa razón había puesto el título Flor Negra. Y también yo te quiero hablar, de los personajes, porque A ver, estamos hablando de que sí es una novela histórica, sí es una novela con muchos datos, pero también cómo te los aborda el escritor, porque digamos que, pues, lo hace novelesco. Por eso también yo creo que obviamente te atrapa, o sea, con esos datos que dices: "Okey, sí pasaron", pero, pues, también con los personajes y las historias, y digo: "Bueno, yo aquí me quedo", ¿verdad? Yo aquí me leo el libro y la verdad es que fue una de las partes que también me gustó cómo las desarrolló. a ver, ¿quién te impactó más? Pues, a mí me gustó mucho Yu Sun, la chica que era como de la realeza, de la nobleza. Sí, 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 sí. Yo se llama sí, ella es que me identifiqué mucho con ella en sus pensamientos, ¿no? ¿En qué Como sentido? el qué es ser mujer, por qué yo hago Ajá. esto, como esta parte que yo siento que sí fue la persona con la que más me identifiqué, honestamente. No, además ahí se le nota que es una chica, Yeonsu se llama, Jeonsu, Yeonsu en Jeonsu. coreano. Yeonsu es una mujer que quiere seguir su propio camino. Camino.
Mm, Ella deseó estudiar. mm, Ella no quería estar como otras doncellas de las familias nobles de Corea, sino quería adaptarse a la modernidad. sí, Y es una mujer muy, muy fuerte. Aparentemente sería una doncella sumisa, pero en el fondo quería independizarse, quería llevar su propia vida. su propia vida, sí. Sí, Me encanta porque desde el inicio, o sea, el personaje es súper fiel, o sea, el personaje desde el inicio sabe los pensamientos que trae de por qué yo tengo que hacer esto, cuando realmente yo quiero estudiar como lo hacen los hombres, ¿no? Y eso también a mí, claro. pues sí me proyecté. Yo creo que Liberación femenina a su sí, sí, manera. claro. Claro, liberación femenina a su Sí. manera. ¿Qué te pareció Ison? Y John, también me gustó mucho su historia. Y también hay algo que me impactó de él es que siento que es acá el protagonista guapo, me lo imagino así, el Ajá. protagonista guapo de la historia. Pues también ahí también hay algo como, digamos, amor con un chico, bueno, o romance o encuentro con un chico japonés medio que Ya, ya, a ya, mí ya, realmente ya. Sí, sí, me sí. gustó mucho que no se limitara también en las historias el escritor, ¿sabes? Que yo creo que cosas que pasan, cosas que me gustó mucho que lo haya puesto, porque realmente como, es un cocinero japonés como que se enamora de él, Yoshida, Yoshida. Yoshida, ajá. Ah, Y eso a mí me encantó. Y, pues, hablando de Ishon o ajá. Ison, bueno, yo lo sé como Ishon, Ison, Ison. Ison, bueno, Mm, él sí es un personaje que también me agrada y que también se ve como un crecimiento, ¿no? Sí, como siento que huérfano. sí me agradó este personaje, que también es como uno de los protagonistas fuertes de la historia. Vamos a hablar acerca de la investigación, que también ahí te dan un poco de contexto al inicio del libro, acerca, pues, del autor, de todo Ujú. lo que tuvo que investigar y también recorrer, como también investigación de campo, de todo lo que tuvo que anécdotas en la memoria de las personas, lo que se habla generación tras generación. Entonces, vamos a hablar de la labor de la investigación del autor para hacer este libro, porque yo me imagino, pues, que sí tuvo que buscarle muchísimo, pues, aquí, ¿no? En Latinoamérica, en México, sobre todo, y quiero que nos platiques también un poco de eso, tú que, pues, que también sabes de su labor de investigación. En primer lugar, es un novelista que tiene fama de saber muchas cosas. Eso comentan los mismos escritores coreanos. Ujú. Si no sabes tal cosa, pregunta a Kim Jong-un. Él sabe. O sea, es un devorador de libros, en primer lugar. Yo he leído sus otras obras, también son bastante interesantes. Claro, no son novelas históricas otras. Mm, Y su actitud es, si una vez entra algo, tiene que estudiar hasta el fondo. Este libro no escribió simplemente por escribir la historia de los coreanos, sino tenía que poner un trasfondo de México. Mira ahí, sale Aquiles Cerdán, en sí, el, todo es sale. se nota, Quiere cuando lees el decir que el libro. mismo autor estudió, estudió varios años, si no me equivoco, la historia de México y luego la historia de Corea y la historia del mundo. Y luego él mismo fue a Yucatán, Mm, recorrió por las haciendas, etcétera, y vaya, luego no sé por qué habría ido hasta Antigua y habría escrito la novela ahí en vez de un lugar como Mérida de Yucatán. A lo mejor habría querido ir hasta Tikal. Entonces, cerca de Tikal, Antigua, ahí habría escrito. No, este autor no escribe por escribir, estudia. Es un devorador de libros. y fíjese que creo que es algo que cuando uno lo lee, o sea, en verdad, cuando lees, dices, o sea, es algo que se nota. Yo creo que su labor se nota
y no digo, y también en aspectos chicos, en detalles. Mm, Realmente es algo que yo dije, pues, ¿cómo supo tanto? De que dices, así guau, es. incluso hasta cosas que yo en verdad dije, guau, yo también siendo mexicana no, o no le Mm, había prestado atención, o no sabía. Y también, como ya le dije, sí, muchos datos históricos totalmente que son verídicos, también a la narrativa. Yo quiero hablar también acerca de aparte de cómo acompaña estos hechos, porque no son datos así fríos que te ponen en el libro, sino que son también va a la par de mucha narrativa de él que suena y se lee muy bonita, realmente así es. muy romántico, no sé si decirlo realmente romántico, pero es una narrativa, una escritura y un estilo que la verdad siento que es muy bonito, que tiene incluso como más allá, como que también un poco de, digamos, lo que es la fantasía no, es algo histórico, como lo que escribía Pedro Páramo, Juan Rulfo, perdón. Mm. Con ese misticismo, le vamos a poner, ese misticismo también como histórico, que a mí la verdad es que me gustó, porque tiene mucho contexto también mundial de Corea y claro que sí de México. Mira, mira, Aria, ya que hablamos de la historicidad, Mm, este libro cuando fue publicado el año 2003, inmediatamente me puse a traducir, porque para el año 2005, que era centenario de la llegada de los coreanos a mm, Yucatán, quería publicar en México para el año 2005. Y al traducir la primera edición, noté algunos datos un poco nebulosos, un poco que no me convencía mucho. Por mm, esa razón me reuní con él. Por ejemplo, en la primera edición él había escrito, por ejemplo, algunas palabras mm, mayas, ah, que para la choza en maya se decía así, algo así. Y tenía que estudiar también yo, por mi parte, para ver si era cierto o no. Y por toda esa razón me reuní con el escritor. Y él finalmente el año pasado había hecho una edición revisada y esta novela, Flor Negra en español, es la versión del año 2020. Es mm, diferente, diferente de la versión que ya salió antes en inglés y ya salió antes en francés. Y otra cosa, ya que hablas de fantasía o la imaginación de un escritor, mm, por ejemplo, ahí hablando describiendo una escena de Celaya, si no me equivoco, mm, donde Ison estaba con Villa, ¿verdad? Y luego Park Jong-un estaba con ¿cómo se llama? De repente no me sale Obregón, mm, ¿no? ¿Te acuerdas? Ambos coreanos, los dos coreanos en diferentes grupos. Y en eso, ahí dice que la campana de la iglesia sonó y que hizo recordar a Itzón, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, por esa campana ya llega a ganar la tropa de Obregón. Pero en la historia verdadera no era el sonido de la campana, sino eran cantos, cantos que hacían recordar su pueblo natal. Y al escuchar esos cantos, los de la tropa de Villa ya no querían pelear. Entonces, ahí está la imaginación del escritor. del escritor. Claro. También creo que una parte importante, porque también creo que ya para abrir también las preguntas, también te quiero preguntar, actualmente, ya que tú también sabes, actualmente, generación tras generación,
cómo viven las familias que han sido descendientes de esto que sucedió, de los coreanos que llegaron a Yucatán. Actualmente, ¿dónde se encuentran? También, ¿cómo recuerdan esto? O generación y generación también, ¿cómo se los han enseñado? Mira, y al respecto yo no podría decirte Mm, todo correcto, mm, porque en primer lugar no soy descendiente. En segundo lugar, no estoy en México. Sin embargo, por los estudios hechos por los coreanos y mexicanos, sé que hay buen número de inmigrantes en primer lugar en Mérida, en Mérida y luego en Tijuana y luego en Monterrey y en la Ciudad de México. Y también hay un buen grupo de coreanos en Matanzas y Habana de Cuba. Y algunos de ellos han llegado a ser alguien, digamos, han llegado a realizar ese sueño de los primeros mm, inmigrantes. Uno de ellos llegó a obtener el doctorado de la UNAM de la filología y luego volvió a Corea en la década 60 y fue mi profesor, doctor Han. Entonces, uno podría decir, logró el objetivo de sus padres, que llegó a ser un doctor. Y hay buen grupo de también médicos y buen grupo de empresarios. Por ejemplo, hay una familia Ri Saucy, un hermano, un hijo, un descendiente, está trabajando como director del Instituto de Estudios Sociales en Italia. mm. Y otro, Ri Saucy, hermano de él, doctor en la Universidad de McGill, hace poco, ¿verdad? Él publicó una obra, Holbox, 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 fue Mm, publicado en México. México. Él, claro, es mexicano. Y hay también gente que trabaja en los negocios y tienen mm. mucho éxito. Pues vamos a dar cierre y también vamos a hablar, bueno, va a haber como un espacio también para preguntas, pero ya por último también les vamos a decir, pues, ¿por qué tienen que leer este libro? Realmente creo que es un libro que vale totalmente la pena también, porque también hay que darle voz, ¿no? De qué es lo que pasó, porque es un hecho histórico que ha estado aislado. Entonces, por eso creo que realmente es importante. ¿Tú por qué? Así es. Sí, claro. Así es. Además es que por medio de este libro podemos pensar qué es Mm, la trata humana que sigue hasta ahora claro. y qué actitud debemos tomar hacia, hacia otros de otras culturas. Claro, eso también es algo creo que actualmente también, ¿no? Así es, así Sí, es. La historia siempre sigue igual. sí. Estamos viendo que, nos dice Rosy, al parecer no hay preguntas, entonces yo creo que hasta aquí va a quedar este en vivo, en verdad esperemos, pues si les haya gustado, la verdad es que creo que en verdad Haisung nos compartiste cosas Ay, que hemos Ari, pronuncia aprendido bien mi muchísimo. nombre. Jason, no, Jason. Jason, okey. Muy bien, gracias. Vale, gracias. Recordemos que estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y por medio del Encuentro Nacional BookTube, que la verdad agradecemos por este espacio para presentar este libro. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias. Adiós. Adiós.